Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¡Gol! Bienvenidos a Historia en Cuarentena, esto es el podcast de historia, nos acompaña acá como siempre Yulimar Gila Mundaray y Luis Fernando Castillo. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema, bueno, que está orbitando en la actualidad. Murió Diego Armando Maradona, el llamado mejor jugador del fútbol y del mundo, dicen por allí. Vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, ahí escuchábamos la narración de Víctor Hugo en el Mundial del 86, aquel gol que Maradona le estaría marcando a los ingleses. Ahora, Luis, ese audio que nosotros estuvimos escuchando corresponde a el famoso gol del siglo o es el denominado la mano de Dios. Ese es el llamado gol del siglo. O sea, Víctor Hugo dice algo así como que, bueno, cuando hablamos de Víctor Hugo, por cierto, no estamos hablando del escritor, sino del narrador de fútbol de aquel momento que, digamos, argentino. Sí, que conectó, o sea, esa narración con la jugada de Maradona y terminó generando toda una especie de mito y digamos, en medio de la cultura popular y de la historia de los mundiales. Creo como una simbiosis increíble entre la jugada de Maradona, que comienza en media cancha llevándose a dos ingleses y luego avanzando y se termina llevando tres más el portero y termina marcando un gol. No sé, de eso tendríamos que revisarlo después, pero creo que es la primera vez que le dicen barrilete cósmico a Maradona en algún momento. No sé, creo que es a partir de ese momento que le empiezan a decir ahí que al tipo se le ocurrió en ese momento eso. No sé si lo estoy inventando ahorita, pero bueno, aquí recordando la narración, que por cierto no es que la vivimos la narración, sino que bueno, la hemos venido observando, viendo el partido completo, surgió aquello. Ahora, vamos a situarnos en contexto, Luis. Estamos hablando del Mundial de México de 1986, específicamente el juego entre Argentina e Inglaterra. Pero, ¿cuál es la polémica que existe entre estas dos naciones? Mira, es curioso todo este asunto porque no solo es fútbol, o sea, no, el asunto no es solo fútbol, no es solamente el Mundial, no solamente 1986, sino incluso uno dice, ¿a dónde tendríamos que irnos? Tendremos que irnos bastante lejos porque tendremos que irnos por lo menos 1806, 1807. Bueno, en ese momento ni siquiera se jugaba fútbol, no había mundiales. Obviamente esta gente no estaba viva, pero ¿qué pasa? Todavía estamos hablando de las luchas entre las colonias ultramarinas y España, por ejemplo. Vamos a ver que en esas fechas hay dos invasiones inglesas a Argentina, donde bueno, el pueblo argentino defiende el territorio, que si les lanzaban agua caliente, que si Liniers, que era un oficial allí del ejército, defiende y utiliza o coopera junto con los campesinos, con el poblado, con la gente en Argentina para defender el territorio y echar a los ingleses. Luego de eso, de ese primer roce que podemos decir entre los ingleses y los argentinos, viene todo este asunto de la guerra de las Malvinas, que por cierto, bueno, dentro del tema de la guerra de las Malvinas está, bueno, mira, estos nos quitaron nuestros territorios, vamos a recuperarlos, nos enfrentamos a la gran potencia, vamos a despojarlos de esa isla que nos pertenece, de ese archipiélago que nos pertenece, etcétera. Y terminan de la mano de Galtieri empujando a unos soldados a una muerte segura, no solamente porque te vas a enfrentar es a los ingleses, te vas a enfrentar a Margaret Thatcher, a la dama de hierro, que no se iba a quedar de brazos cruzados cuando Galtieri lleva en la operación
más que llevar, envía a los soldados a apoderarse de las Malvinas, no se va a quedar de brazos cruzados, envía a sus tropas, tropas que bueno, Unos soldados mal los preparados, argentinos. los argentinos, soldados mal preparados, no tenían recursos económicos ni recursos armamentísticos para que, bueno, pudieran impulsar una guerra igual. Bueno, y tenemos que hablar que, bueno, ya estamos hablando de la década de los 80, pero los ingleses vienen de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vienen incluso trabajando ya con armamento nuclear, por supuesto están pasando por un problema económico importante los ingleses para la década de los 80, pero igual no se van a quedar de brazos cruzados, no, o sea, no iban a dejar que los argentinos les tocaran las narices así como así y quedarse de brazos cruzados. Hay momentos bastante, vamos a decir, delicados durante la Guerra de las Malvinas. Está el hundimiento del buque Belgrano por parte de los ingleses, que eso generó mucho, digamos, mucho impacto en Argentina y lo utilizaron, por supuesto, la Junta Militar, Galtieri y su gente utilizó eso como una especie de propaganda, es decir, nos están matando los ingleses, nos están matando pero de una manera despiadada, están pasando por encima de los tratados de guerra a los que habíamos llegado, etcétera. Es decir, tratar de visualizar y demostrar a los ingleses como unos monstruos devoradores, incluso en la cultura pop, en la cultura más que pop, en la cultura del punk, hay unas bandas argentinas que colocan a Margaret Thatcher como una especie de pirata que vino a, digamos, a terminar de aniquilar a los argentinos, a despojarlos, si en 1806 con las invasiones inglesas los despojaron del erario público, del tesoro del Estado, ahora venían a despojarlos también de territorio, de las islas Malvinas. Entonces todo eso es como una especie de, mm, digamos, de constructo que se va armando allí y digamos, de depresión que tienen los argentinos y de rabia que tienen los argentinos frente a los ingleses. Históricamente nos han ganado, históricamente nos han hecho daño, por decirlo de alguna manera, por ponerlo quizás entre comillas también, porque la guerra de las Malvinas, quienes inician la guerra de las Malvinas son los argentinos, Galtieri, quien lo hace, y lo que hacen los ingleses es la respuesta. Sí, lo cierto es que en este juego se está disputando algo más que clasificar A la siguiente fase, sí. efectivamente, es decir, esto es algo que histórico que va pasando y que bueno, por eso ese partido es especial. Sí, Ah, hay como una rabia contenida allí. Los argentinos no quieren perder otra vez contra Argentina, contra Inglaterra, no quieren perder otra vez. Y es tanto así que después los partidos que vinieron después del Mundial de México siempre estuvieron cargados también con cierta mística. O sea, en el Mundial del 98 hay otro enfrentamiento entre Inglaterra y Y Argentina. Argentina. En ese partido terminan ganando los argentinos otra vez, con aquella expulsión de Beckham, Mm, sí, con un roce ahí con Simeone, que en la actualidad es el técnico del Atlético de Madrid. Y bueno, después vinieron una serie de, digamos, de ataques contra Beckham y todo lo demás, pero bueno, eso quizás en este momento no es tan importante. Pero lo que quiero decir con eso es que después todos los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra, por lo menos en el fútbol, siempre tuvieron un roce especial, tuvieron una cosa que iba más allá de lo deportivo. Y en el Mundial del 86 tiene mucho de eso. sí, decimos que en el partido pasa el primer tiempo 0-0, las emociones están a flor de piel y unos minutos después que arranca el segundo tiempo, se consolida aquel gol tan famoso que se llama la mano de Dios. ¿Qué Sí. puede decir de eso, Luis? Bueno, mira, Argentina estaba jugando mejor que Inglaterra. Es decir, le estaba llegando muy bien, aunque en los primeros minutos de ese primer tiempo, Peter Shilton, que era el capitán de Inglaterra y era el portero de Inglaterra, no había recibido gran conflicto. De hecho, en el primer tiempo, el portero argentino se resbala, tuvo un conflicto y casi, digamos, la torta se pone ahí, casi Inglaterra se pone delante del marcador. Pero ya en el segundo tiempo, pareciera que, bueno, los argentinos salen como con más garra, con más velocidad, con más fuerza.
venían atacando muy bien. Quizás Jorge Valdano estaba pifiando mucho, no estaba haciendo las cosas bien, pero está involucrado en en este juego, en esta jugada de la mano de Dios. Es un balón que intenta uno de los defensas ingleses despejarlo, pero en lugar de despejarlo lo envía dentro del área. Por eso Maradona puede avanzar y no le cantan el offside porque estaba en posición adelantada, pero el balón había tocado en la humanidad de uno de los defensas ingleses. Maradona, ahorita no recuerdo cuánto que medía Maradona, pero creo que no supera. 1,65. Ajá, 1,65 m medía Maradona. Peter Shilton obviamente era mucho más alto, era el portero y no sé ahorita exactamente cuánto medía, pero probablemente estaba montado en el 1,80 o superaba el 1,80. Lo cierto es que era más alto que Maradona. Y de pronto, bueno, el balón queda en el aire entre los dos. Shilton sale con uno de los puños a intentar despejar el balón y Maradona salta, claro, un salto ante Peter Shilton que ya va con el puño en alto, no tienes ningún chance de hacer absolutamente nada, y Maradona levanta su mano, la coloca muy cerca de su cabeza y es con la mano con la que envía el balón por encima de Shilton y termina anotando el primer gol. Incluso Víctor Hugo, cuando hace su narración, dice, es gol, lo grito y todo lo demás, pero me parece que es un gol con la mano. E incluso dice, bueno, vamos a esperar que lo declaren si es válido o no es válido. En ese preciso momento, Maradona celebra automáticamente, ve allí a ver si le van a suspender ese gol, pero como no ve ninguna suspensión, él continúa celebrando. Sí. Curiosamente porque, y levanta el puño, y se levanta el puño hacia el público. El mismo puño con sí, no sé si era un puño bueno, llegamos, anotamos el gol, o es un puño que vean, están viendo este puño, con este puño metí el gol. Incluso no es que pasaron años para que él hablara de esto. Al final del partido dice que el gol lo metió mitad con la cabeza y mitad con la mano de Dios. Y ahí viene todo este asunto de la mano de Dios, que nos lleva a otro campo. El apodo. Sí, los ingleses sabían que había metido el gol con la mano. De hecho, atacan al árbitro, que por cierto es un árbitro tunecino. Estamos hablando de la década de los 80. El fútbol en la década de los 80, el nivel profesional del fútbol en la década de los 80, tiene lunares. Es decir, ¿qué selecciones tienen los máximos profesionales? Los ingleses, Brasil, Argentina, los alemanes, los italianos. Y en la medida que nos vamos alejando de ese grupo, el profesionalismo va mermando. O sea, ¿el profesionalismo en qué sentido? En el sentido de que las ligas son menos estructuradas, sus jugadores son menos, digamos, tienen menor preparación y probablemente el arbitraje sea igual. Tenemos un árbitro tunecino. De hecho, Víctor Hugo, cuando comienza la narración, dice, bueno, mire, un partido tan importante como este, Argentina e Inglaterra, y nos van a poner un árbitro tunecino. O sea, la FIFA, aquí no sé qué le pasó. Y no sé qué pasó también porque ¿quién es el responsable de ver si el gol fue o no con la mano? Los linear. ¿Y dónde están los linear? Que son los asistentes del árbitro que están a los extremos, a los costados de la cancha y son básicamente los ojos del árbitro. Sí, porque precisamente el árbitro dice que no lo puede ver. Cuando los ingleses comienzan ellos a decir, bueno, el gol fue con la mano, él pide asesoría a esos dos árbitros que tú estás mencionando, y ¿qué es lo que pasa? Dicen que sí fue un gol. Que es un gol que es válido totalmente. De hecho, los ingleses, cuando uno ve la imagen, llegan hasta el centro del campo y seguían diciéndole al árbitro, es que metió el gol con la mano, y hacen gestos haciendo el movimiento que Maradona hizo para meter el gol. Todos los jugadores ingleses sabían que había metido el gol con la mano, y probablemente los jugadores que estaban más cerca de Maradona, los argentinos, también sabían que Maradona había metido el gol con la mano. Maradona obviamente sabía que había metido con la mano. Víctor Hugo, el narrador, sabe que Maradona metió el gol con la mano. Y ahí vino todo un debate, porque el Mundial del 86 fue clave para catapultar la imagen de Maradona y convertirlo en el jugador más importante del fútbol mundial.
Pero luego hay unas preguntas que nos hacemos nosotros, y es quizás donde queremos llevar parte del debate, y es, ¿qué significa realmente, o sea, para la vida deportiva, para la vida social, incluso para la vida política, el gol de Maradona con la mano? Y hemos visto que el gol con la mano de Maradona es celebrado y es visto como un símbolo incluso de rebeldía, de enfrentamiento ante el todopoderoso, ante Inglaterra, ante la potencia. Es decir, bueno, ustedes nos invadieron en 1806, 1807, nos quitaron las Malvinas, bueno, nosotros le metemos un gol con la mano, y no solo eso, sino que esa victoria nos permite avanzar y posteriormente ganar el mundial. Pero, ¿cómo lo podemos entender? ¿Es ético? ¿Es correcto? O sea, ¿cómo nosotros podemos Celebrar y justificar, justificar. celebrar ese gol con la mano y luego en otros campos de la vida, de la sociedad, ya sé, que en el ámbito Repudiamos. decimos, oye, la trampa está mal? Es decir, los políticos que incurren en peculado, que se roban el dinero, uno dice, está haciendo trampa. Los políticos que se roban las elecciones, que hacen trampa en las elecciones, uno dice, son unos tramposos y eso nos indigna, pero del otro lado estamos celebrando y estamos enalteciendo a una figura Que cometió ese que mismo acto. sí, y ojo, que esto es donde aquí siempre creo que Un hay, debate, una y no ponemos polémica. las cosas bien en la balanza, porque abrimos el debate si fue trampa o no fue trampa lo que hizo Maradona. Bueno, Obviamente, éticamente lo fue, porque él lo sabe, incluso cuando termina el partido, él mismo lo dice en forma de ironía, bueno, este gol fue mitad de Dios, o sea, sí, está tanto, él fue, está creando allí yo creo que eso podría decir que Maradona era un tipo populista. Es sí, decir, porque en primer lugar primero no asume su responsabilidad de que hizo trampa, y sino no que, lo asume en el partido, lo asume después y sí, después lo dice, pero con ironía. sino que lo dibuja de una manera tan Ujú. impresionante que hay una masa enardecida, fanática, seguidores, que por cierto, interesante que después, más adelante, se crea una religión, hay una Sí, religión maradoniana, maradoniana, sí, sí, y una tiene y iglesia la iglesia maradoniana. maradoniana y tienen sus Sus 10 mandamientos, mandamientos, tienen su credo, tienen sí, su Padre y Nuestro. obviamente tienen el Dios, que Ujú. por cierto es así como lo denominan, el Dios. Claro, hay gente que dice, bueno, es que lo de Dios es simplemente deportivo, es decir, que es el gran astro del deporte, no que realmente nosotros vamos a pedir un milagro a Maradona, que no sé qué, Sí, pero ojo, que hay gente de gente, o sea, y por ejemplo, de esa misma iglesia, la iglesia es esta maradoniana, dicen que es imposible que pueda existir esa iglesia cuando se van a comenzar a querer, a adorar o a comparar con un Dios a una persona que éticamente no fue correcta. Es Ujú. decir, cometió trampa y a su vez su vida personal no podemos decir que ha sido un ejemplo para cualquier persona. Sí, y bueno, y yo me quedo con la imagen del gol, o sea, porque lo que decía, ponerlo en balanza, es decir, no podemos decir, o sea, Maradona fue el mejor jugador de fútbol de la historia, bueno, no sé, hay otros que también han sido muy buenos. Quizás no podemos decir tampoco tratar de ocultar Lo bueno que que el fue. hombre era un coloso del fútbol, es decir, era un genio, era un tipo distinto. Y lo demostró en ese mismo partido, después del En el gol con la segundo mano, gol. viene un segundo gol con una jugada increíble donde se saca a casi medio equipo inglés y solo marca un gol. Ahora, yo te digo, Luis, si el primer gol, es decir, ese de la mano de Dios, Ujú. si hubiese sido, no lo hubiesen aceptado precisamente porque metió la mano y hubiese sido expulsado, ¿qué hubiese pasado con ese gol? O sea, ese gol no hubiese existido. Ese segundo gol que tú estás mencionando. Entonces, ahí está la importancia de lo ético, lo correcto. Es decir, eso estuvo bien, eso estuvo mal. Sí, fíjate, si Maradona hubiese estado o sea, si ese partido ahorita, en 2020, o sea, bueno, el mundial pasado, el 2018, Sí, ajá, y ocurre eso, obviamente, tenemos la tecnología, expulsado. el VAR y lo observan, pero incluso sin el VAR, y si los líneas lo hubiesen observado, lo hubiesen visto, en estos tiempos Maradona hubiese recibido la roja directa, toma, ta, roja directa, hubiese sido expulsado,
y obviamente expulsado no iba a poder hacer el siguiente El gol siguiente gol. y probablemente Inglaterra hubiese ganado ese partido. Luego, si nosotros volteamos la balanza, volteamos el asunto y decimos, si Gary Lineker, que era la gran estrella de los ingleses, que creo que incluso terminó como máximo goleador de ese mundial, a pesar de que Inglaterra se quedó a mitad de camino, si Gary Lineker hubiese marcado el gol con la mano en contra de Argentina, o sea, no hubiese sido Maradona, Y la se lo mano, hubiesen aceptado. y si se hubiesen aceptado, o sea, estoy seguro, en la actualidad, Argentina, y yo creo que Latinoamérica Todavía lo interna, estuviese estuviese reprochando. ahorita llorando y estuviese reprochando el hecho de ese gol con la mano, estuviese diciendo, bueno, mira, La potencia. una confabulación entre la FIFA e Inglaterra que permitieron esa injusticia. Pero ¿por qué sería una injusticia si lo hace Inglaterra? Y no cuando lo hace ¿Y por qué Argentina. sería una genialidad si la hace Argentina. Argentina? Es decir, la trampa y el concepto de la trampa y lo que significa la trampa va a cambiar, va a variar, depende de quién lo haga. O sea, está si yo soy el haciendo. oprimido y hago trampa, está bien porque es que soy el oprimido. Y eso me recuerda mucho, Luis, a, por ejemplo, nuestro país. Es decir, Ujú. eso que nosotros denominamos la viveza criolla. Sí, que se ve que creo en toda Latinoamérica. Ujú. Es decir, yo estoy, o sea, llego a una cola, estoy de último, y de pronto veo que los que están más adelante, 50 personas más adelante, por alguna razón se quedan viendo otra cosa, O me pongo a conversar con el y primero de la cola. se despiden, que se despistan, y yo voy y me meto delante de ellos, porque no se dieron cuenta. Viveza criolla, yo expliqué la viveza criolla. O me pongo a hablar contigo Y dejo que y paso sí, contigo no, sin hacer la yo voy a cola. pasar, hay una cola inmensa, y no dije yo nada más voy a preguntar algo rapidito y me salgo, nada más voy a Y preguntar salgo con las y bolsas. salgo hago la compra de una vez. O sea, eso está mal, eso está mal. Está muy mal porque al final también el fútbol, el deporte, no solamente lo ven adultos, Lo ven lo niños. ven niños. Imagínense los niños, o sea, yo quiero hacer la mano de Dios O sea, en mi equipo del ¿qué está colegio. queriendo decir? Yo, Yo quiero hacer trampa. exacto. Otra gente, otros comentarios dicen, por ejemplo, que Maradona buscó cualquier medio para poder ser grande y para poder llevar a la gloria a Argentina. Pero eso implicaba también hacer trampa entonces. Es decir, implicaba hacer trampa, o sea, o está justificado tus deseos de llevar a Argentina a lo más alto haciendo trampa. O sea, porque Es como el fin justifica los medios. exacto. Es de todo Sí, cierto eso. sí. Y lo que quería decir que esto es importante porque de pronto la gente puede decir, bueno, pero es que Maradona era el más grande. No, es que eso no está en cuestión, no se cuestiona. O sea, Ujú. estamos hablando de un deportista que en su plenitud deportiva, en su plenitud física, fue imparable, era imparable. Con decirlo que cuando Maradona deja Boca Juniors para ir a jugar a Barcelona, que por cierto en Barcelona no brilló, No. no estuvo muy Muy bien, polémico su pase. dos temporadas, no brilló, no mostró gran cosa, y luego pasa al Napoli. El Napoli era un equipo inferior, un equipo que antes que llegase Maradona estaba a punto de descender a la segunda categoría. Y cuando llega Maradona, el equipo gana, creo que son 2 o 3 escudetos, o sea, ganó el título, que nunca lo había ganado. De hecho, a la actualidad, Solamente los que tiene con sí, son los Maradona. que ganó con Maradona, son los únicos que tiene. Ganó la Copa de Europa, que en la actualidad es la Europa League, la ganó. O sea, convirtió en ese momento y, de hecho, el tiempo que estuvo Maradona con el Napoli estuvo peleando el primer lugar siempre, con equipos duros, o sea, con el Milan, por ejemplo. Eh, pero tampoco hay que decir que, bueno, que solo lo hizo solo él. Habían otros jugadores, porque si no, bueno, los demás jugadores lo dejaban solo a él, se quedaban en la banca y que Maradona Hiciera resolviera, ¿no? todo. Entonces también se construye el mito de que Maradona hizo todo, que Maradona los llevó al título él solo. Y no, porque el portero en alguna jugada clave tuvo que actuar, los defensas tuvieron que actuar, alguien tuvo que hacerle el pase también a Maradona. Es decir, se fue creando toda una historia de que Maradona era la gran figura, era el gran astro, era la figura que iba a llevar a Se cualquier construyó su equipo. figura. Sí, y eso también permitió muchísimas cosas, como por ejemplo, perdonarle a Maradona cualquier cosa que hiciera y que quisiera hacer. Que eso también está mal y se van dejando ejemplos muy malos. Porque el poder, y aquí podemos hablar también del tema del poder, el poder es una cuestión Corrompe. muy compleja. Y Maradona tenía poder.
y creo que no lo utilizó de la mejor forma, de la manera más efectiva. También el poder es seductor, seduce mucho. Mientras más Y, tienes, más quieres. y que te permite hacer muchísimas cosas que no necesariamente son buenas. Entonces por eso vemos una vida bastante Polémica. polémica, bastante fuera, o sea, fuera de las canchas la cosa no Su anduvo vida bien personal fue con muy Maradona. polémica. Y tendríamos ahí eso, creo que sería hacer una tarea de algún hombre del medio de la sociología y todo esto. Y es, o sea, realmente, o sea, Maradona era un tipo feliz, realmente, no lo sé, porque es que es como que el fútbol me da plenitud en la cancha, pero fuera de la cancha como que necesitaba otras cosas, necesitaba como otros elementos que le generaran la misma adrenalina que le generaba estar en la cancha. Entonces siento que también alguien que incluso no veía al futuro, vean que ahora viene todo un problema de litigio porque tampoco dejó testamento, eso quiere decir varias cosas. Uno, que se sentía, no sé, inmortal. Dos, que no le importaba eso. Y tres, que bueno, ya yo, o sea, me disfruté mi fortuna y bueno, lo que quede, bueno, ustedes verán qué hacen con Estoy eso. muerto, No me ya que. interesa, no me interesa. Y bueno, se han creado también otras historias allí por ahí que Maradona quería donar todo su dinero, lo que le quedaba, pero realmente si alguien desea donar, Deja todo lo preparado. deja todo preparado. Y más entendiendo, digamos, esas condiciones físicas, porque Maradona pasó por quirófanos en varias ocasiones. Por sobrepeso, Sí, por las adicciones. exacto. Pero bueno, yo repito, no se cuestiona que haya sido no buen jugador. No, Fue y un eso no gran se jugador. cuestiona, lo fue. El cuestionamiento creo que va sobre la imagen que termina dejando en ciertos puntos. La pregunta sería, ¿es o no es un ejemplo? Eh, Sí y no. mm, Sí y no, porque estamos hablando de alguien que nació creo que él nació en Lanús, creo, no recuerdo en qué, cómo se llama la ciudad donde nace Maradona. Em, y Maradona, ajá, Lanús, sí, el 30 de octubre de 1960, correcto. Entonces, nace en Lanús y es muy pobre, es muy pobre Maradona. Eh, y poco a poco, gracias a su talento, va creciendo, va alcanzando sueños. Además, ese niño pobre de Lanús gana el Mundial en el 86 y luego en Italia 90 llega a la final también, pero los alemanes lo frenan, lo derrotan. Hace lo que hace en Nápoles y todo esto. Y eso por allí puede ser un ejemplo. O sea, con sí, cierta constancia, utilizar tu talento, conseguir los objetivos, pero luego está la otra parte. Por eso decimos nosotros que esto es luz y sombra. Maradona es como es luz, pero al mismo tiempo es sombra. Habría que ver si es más luz que sombra, no sé. Y luego vemos muchas cosas. Maradona también fue un personaje que extremadamente arrogante también. Y entonces hay muchos elementos, habría que ponerlo en balanza y cuánto pesa cada cosa y sacar ciertas conclusiones. Hay algunas cosas incluso, no sé, hirientes, antideportivas incluso, cuando ujú. se refirió, por ejemplo, a los colombianos y les dice en aquel enfrentamiento que iba a tener Argentina con Colombia de cara al Mundial del 94 y le pregunta que qué opinaba sobre ese partido que se venía. Maradona no estaba jugando con la selección en ese momento y él dice, bueno, es que Colombia no puede romper la historia y Argentina tampoco. Es decir, Colombia siempre va a estar abajo y Argentina siempre va a estar arriba. Y al final, cuando se da el partido, Colombia le mete 5 goles a Argentina. La arrogancia. Sí, cosas que realmente dejan para revisar. Otra cosa interesante es cuando nos dicen Maradona era la figura más importante del fútbol, sí, pero luego decir que es el más grande de todos los jugadores que han existido, es curioso porque la figura más cercana y con la que siempre se le, digamos, compara es con Pelé. Mira, aquí yo tengo un gráfico que más o menos nos explica a nosotros cuáles fueron sus niveles. Pues, por ejemplo, en partidos jugados, aquí hablamos de Pelé, 92 partidos jugados en contra de unos Sí, 91 sí. de Si no Maradona. hubiese ocurrido lo de Estados Unidos 94, Maradona iba a jugar más partidos que Pelé. Por lo menos Y también lo los... que pasó en Nápoles, que fueron un año y medio también que Sí, estuvo. pero esta comparativa que estamos haciendo es solo a nivel de selecciones. Ah, ok, Solo a nivel de excelente. selecciones, por eso son tan pocos partidos, 92
tuvo Pelé y 91 Ok. Maradona. Hablemos de los goles. 77 tuvo Pelé Sí, en contra y de... 34 que tuvo Maradona. Claro, ahí hay que tomar en cuenta también que las posiciones en las cuales están jugando, tanto Pelé como Ujú, Maradona, vemos que Maradona inicia juegos más fuera del área, es un ujú. mediocampista muy ofensivo, y Pelé pareciera apuntar más con una especie no delantero centro, pero sí con mayor, digamos, llegada al área. Lo otro que también podríamos revisar allí es que creo que en varias oportunidades Pelé tuvo mejores, digamos, estuvo mejor rodeado de mejores jugadores Ok. que Maradona. Pero sin embargo, la diferencia es abismal: 77 goles para Pelé y 34 para Maradona. Triunfos, por ejemplo, tenemos 67 de Pelé y 42 de Maradona. Sí, aquí con respecto a la selección, ganó más veces Pelé con su selección que Maradona. Maradona ganó 42 veces con su selección y Pelé ganó 67. Claro, y otra cosa, otro aspecto importante son las Copas del Mundo que... Cuando Maradona nació, Pelé ya había ganado su primera copa en el 58. Maradona nació en el 60, y Pelé ya en el 58 ya había ganado su primera copa mundial. Maradona ganó una sola copa, que La fue del la del 86. 86. A nivel de títulos, Maradona tampoco es que ganó muchos títulos, tampoco. O sea, gana el mundial, luego le gana lo que hoy es la Europa League, gana algunos escudetos con el Napoli, y eso en Europa, por supuesto. Ujú. Claro, con el caso de Pelé y Maradona, eh, Pelé tuvo buenas actuaciones en los mundiales, pero Maradona tiene algo que Pelé nunca hizo. Pelé siempre jugó en Brasil, y luego cuando está en situación de retiro, de que va a Estados Unidos. Pero Maradona sí jugó en Europa, o sea, sí Mm. se enfrentó a fútbol un poco de un nivel distinto, un poco más alto, aunque lo del nivel también es un poco relativo, porque cuando Pelé jugó los mundiales se enfrentó también a figuras importantísimas, figuras de peso, Sí, pero europeos quizás también. ese renombre se Mm, conoce precisamente porque estuvo en Europa, caso contrario de Pelé, que solamente jugó aquí en Latinoamérica. sí, pero luego en los mundiales demostró un nivel importante. O sea, no cualquiera gana 3 mundiales. No, No cualquiera gana 3 mundiales. es el único. Ahorita no recuerdo si... bueno, creo que Cafú jugó 3 finales, pero creo que no ganó los 3, porque creo que estuvo en el Mundial del 94, estuvo en el del Mundial del 98, y estuvo en el Mundial de Corea y Japón 2002, pero el del 94 no, del 98 no lo ganaron, así que estuvo en 3 finales, pero ganó 2 nada más. Entonces habría que revisar digamos, las Es estadístico. estadísticas para ver qué otro jugador ganó 3 mundiales, así como lo hizo Pelé. Y bueno, en goles goles de tiro libre, por ejemplo, Pelé 7 goles de tiro libre con su selección, 4 nada más de Maradona. Goles de penales, bueno, los goles de penales tienen su dificultad también. Sí, 5 goles para Pelé y 3 goles para Maradona. Ahora, volviendo al tema ético, el tema de todo este tema de la trampa, la ética, hay un capítulo bastante peculiar, delicado, de toda esta historia de Maradona, que es por supuesto el Mundial de 1994. Porque estos jugadores eran una curiosidad de Maradona es que sí, jugó en equipos, jugó en Boca Juniors, jugó en Europa con el Napoli, con el mismo Barcelona, etcétera. Con el Sevilla también jugó, pero la gente los recuerda por los mundiales y la camiseta albiceleste, con la camiseta argentina. Que por cierto hay todo un cuento con la camiseta argentina y el mundial del 86, eh, porque bueno, era ese uniforme clásico albiceleste de Argentina, que sí. tenía, estaba calado, es decir, tenía como unos huequitos allí para transpirar, para respirar, pero como Inglaterra iba a jugar con su camiseta blanca, los argentinos no podían utilizar su camiseta titular y tuvieron que utilizar la camiseta suplente, pero esa camiseta suplente era cerrada, no tenía esos agujeros para poder respirar, para que, digamos, no Transpirar, sudar sí. tanto el jugador. Entonces tengo que ir por todo México, bueno, por todo México, por la capital, buscando la camiseta idéntica
a la que les proporcionó la marca que los vestía en aquel momento. No solamente buscarla, sino que fuese el mismo color y que fuese calada, que tuviese los agujeritos, tuviese los huequitos. Entonces tuvo que la encontraron, después que la encontraron tenían que ponerle Los números, los números, entonces los números eran de fútbol americano, tuvieron que buscar el logo. el logo, pero el logo era el logo viejo, el logo que no tenía los laureles. Fue una cosa increíble, o sea, ese partido, si tú metes todos los ingredientes de ese partido, fue un partido increíble, un partido con mucha historia. Pero bueno, les decía entonces que los recordamos a Maradona por los mundiales. Y un mundial clave, yo creo que ya aquí empieza, o es parte de esta época o de estos capítulos oscuros de la vida de Maradona, el mundial del 94. Maradona, por cierto, había regresado a la selección, los ayudó a recuperarse, digamos, del golpe de no clasificar directamente, tener que jugar el repechaje, casi que llega como una especie de salvador. Por ahí también eso alimentó más aún Su figura. la figura de Mesías, de Salvador, de Dios X. Bueno, y en ese mundial, el primer partido es contra Grecia, una actuación normal de Maradona, muy buena, se recupera, marca un gol, que es aquel gol de reacción de Maradona, bueno, va a gritar el gol en la cámara, o sea, una cosa tenía como una contención allí de energía, todo lo demás. Y luego el segundo partido van contra Nigeria. Y ese partido contra Nigeria, al final del partido contra Nigeria, que creo que más allá del resultado, todo lo demás, lo importante es que al final del partido una enfermera se acerca a Maradona y se lo lleva. Que Sí, bueno, había sido seleccionado para hacerle la prueba de... exacto, señor Maradona, usted fue seleccionado para la prueba antidoping, venga porque tenemos que hacerle las pruebas. Se lo llevan y cuando, bueno, se lo llevan al tiempo, bueno, hey, estos son los resultados. Dio positivo. Dio positivo en unas sustancias, efedrina y otras cosas allí, que eran sustancias que ayudaban en cierta medida a la resistencia física en cancha. Es decir, estaba haciendo trampa. Sí, y aunque Maradona justificó que estaba tomando algunos medicamentos para la gripe, igual los resultados fueron esos, dio positivo. Sí, y bueno, luego viene, es un tema bastante, un poco enrarecido lo que pasó, lo que ocurrió allí, porque algunos dicen que la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina, bien, fue la que le proporcionó la efedrina a Maradona, que él no lo estaba haciendo de manera consciente, o sea, que él no sabía qué era lo que le estaban Que dando. incluso se confundió entre los medicamentos, por Sí. el nombre del medicamento fue que se confundió, pero eso era para la gripe, era lo que mencionaba él. El problema es que el personaje ya tenía antecedentes. Por ejemplo, lo que ya había ocurrido en Napoli, cuando digamos, lo seleccionan Dio, también para un control antidoping y dio positivo para cocaína. dio positivo para alcaloides de cocaína. Me recordó una serie, bueno, pero sí da positivo en esta sustancia y nada, suspendido. Después Maradona se termina yendo, que es otra cosa que deja muy mal porque no da la cara, o sea, no le No dice se a los justifica, no napolitanos, da respuesta. no dice, hey, bueno, sí, disculpen, yo recaí en esto, es mi culpa, no lo acepta. Y no se lo Se va explica hacia tampoco a los Argentina. napolitanos. Y aún así, bueno, los napolitanos lo tienen como como un dios también, como una figura enaltecida y todo Se ese lo asunto. perdonaron. Sí, y lo que ocurrió en el Mundial del 94 también, porque haya sido él el culpable o haya sido la propia selección, Dio realmente, positivo. y estás dejando a la selección tirada, estás dejando a toda una sociedad, toda una sociedad, todo un país que estaba esperando algo de ese mundial y nada, no nos importó, no Él, importó absolutamente nada. él en ese mundial, cuando obviamente lo suspende, también dice una frase célebre que es que le cortaron las piernas. Sí, y ahí empieza o se alimenta un poco más ese choque que tenía con la FIFA. Bueno, que era como una persecución que la FIFA tenía con Maradona para aniquilarlo digamos, expulsarlo del mundo del fútbol y de esa relación existente con él y la selección de Argentina y con la FIFA y con el fútbol. Es decir, era desaparecerlo del mapa futbolístico mundial. Pero bueno, en líneas generales, si empezamos a ponerlo digamos, en esa especie de balanza, bueno,
un jugador que en su plenitud futbolística, en su plenitud física, fue indetenible. Sin embargo, creo que sirve la figura de Maradona para entender que, primero, no todo es talento. O sea, no todo es talento. El talento debe ser alimentado con disciplina, debe ser alimentado con la constancia. El atleta que se entiende como bueno y que sabe que es distinto a todos los demás, también tiene que tener su cuota de humildad. Y sí, yo considero también, Luis, con relación a ese gol, a esa mano de Dios, que la honestidad tiene que ser la base fundamental de cualquier atleta. No podemos celebrar la trampa. Y creo que eso es la primera reflexión que nosotros tenemos que hacer con relación a esto. No es decir que es malo, porque es imposible decir eso, sino que no podemos celebrar ni justificar la trampa, porque entonces en la realidad, es decir, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida académica, entonces esa misma trampa va a estar justificada. Sí, cualquier escenario de trampa que ocurra, yo justificaré y sacaré como la imagen de Maradona. Maradona lo hizo y a él lo Y es adoran una por eso. genialidad. Exacto. Es decir, que si yo me copio, por ejemplo, es una genialidad lo que yo estoy haciendo, que si yo robo, es una genialidad. Y no es trampa, es trampa, está mal. Eso, y Está eso mal. es lo que tenemos que Eso. quizás aclarar. Exacto. Y bueno, Maradona nunca dijo, bueno, estuvo mal lo que Ni hice. se disculpó. No. Y la gente tampoco esperaba que lo hiciera. Yo sé que, o sea, quizás en este momento que hay cierta sensibilidad y que hay fanatismo de por medio, obviamente estas cosas que hemos dicho el día de hoy no van a ser tomadas, digamos, de una manera, con una especie de consenso, y obviamente van a ser atacadas. O sea, hablar de Maradona en este momento, hablar sobre algo que está alimentado por la esencia del fanatismo, obviamente no va a tener espacio para, digamos, para el razonamiento, para la comprensión, pero creo que nosotros, entendiendo lo mucho que, o el daño que ha hecho la trampa y esa especie de viveza criolla dentro de un país como Venezuela, creo que es importante hablar de esto en este contexto, más allá del tema deportivo, sino las cosas éticas y las cosas de orden de lo correcto y lo incorrecto, utilizando como ejemplo la famosa mano de Dios de Maradona. Y trayendo a colación que la ética tiene que ser el valor fundamental no solamente de los atletas, sino de todos nosotros. Ciertamente. Bien, creo que hemos llegado al final cumplido del día de hoy. Como les decíamos, no se trata de atacar a la figura, Ni al de personaje. cuestionar. De hecho, concordamos acá, viendo los videos, viendo las actuaciones, que estamos en torno a una figura, un ícono del deporte, en este caso del fútbol. Sin embargo, hay algunas cuestiones, algunos momentos, algunos capítulos, incluso dentro de la cancha, que son cuestionables y nos sirven a nosotros para la reflexión, y básicamente era lo que intentamos hacer el día de hoy en Historia en Cuarentena. Bien, nos despedimos. Yolimar Gila Mundarain y Luis Fernando Castillo. Y bueno, estaremos en un próximo capítulo. Verifiquen nuestra cuenta, síganos en Instagram, historia.cuarentena, en Twitter somos Historia40. Y bueno, suscríbanse al canal para que vayan recibiendo las notificaciones de los videos que vamos a ir montando de manera quincenal en los próximos Bueno, y nos días. veremos pronto con otras historias. Así es, hasta luego. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0.